Hola a todos, les saluda Mauricio Miranda y quiero que sean todos bienvenidos. El 19 de mayo de 1980 fue una fecha importante para la historia del periodismo de Nicaragua. Se fundaba El Nuevo Diario, un periódico que hasta la fecha ha mantenido una línea muy dura durante todo este tiempo, refiriéndonos a gobiernos, a eventos importantes, a grandes acontecimientos y que hasta ahora se mantiene como uno de los dos periódicos que existen actualmente en este país. Hemos tenido la oportunidad en esta ocasión de invitar, que comparta con nosotros, el director fundador del Nuevo Diario, el doctor Danilo Aguirre Solís, para que nos haga un recuento de cómo ha sido la evolución desde esa fecha importante, 19 de mayo de 1980, de este periódico nicaragüense, el Nuevo Diario. Vamos a abordar varios temas con él, vamos a hablar de el periodismo en una parte inicial en el siglo XX y que desde su experiencia con anécdotas nos haga una rememoración de los eventos importantes que han marcado el periodismo justamente en Nicaragua. Doctor Danilo, sea bienvenido aquí con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, para mí es nuevamente un placer estar aquí en la UCA, que además mi alma mater. Yo soy de la primera promoción de la Facultad de Derecho de esta universidad y cada vez que soy convocado a una reunión con estudiantes de esta facultad lo hago como un gran privilegio y como un gran honor para mí. Y esta vez cuanto más tratándose de alguna medida un homenaje a los 30 años del Nuevo Diario. Muchas gracias a todos por su presencia y me pongo a la orden de aquí de Mauricio para lo que quiera preguntarme. Doctor Aguirre, su carrera prácticamente ha estado vinculada al periodismo. Usted se graduó, sin embargo, de la carrera de Derecho. Quiero que nos cuente un poco, en sus inicios, usted que se graduó de Derecho y después se metió al tema del periodismo, al mundo del periodismo. Cuéntenos cómo era el periodismo en ese entonces. Digamos que hoy tenemos una noción respecto a las nuevas tecnologías, respecto a los avances tecnológicos, el tema del Internet, el tema de la inmediatez, el tema del multimedia, pero queremos tener una idea también de cómo era el periodismo cuando usted, cuando era joven, empezó a incursionar en él, cómo era ese ambiente de los reporteros de aquella época, cuáles eran los temas que le llamaban la atención a usted o los temas que ustedes ponían en agenda. Cuéntenos esa parte de la historia del periodismo en Nicaragua. Yo quisiera hablarles un poquito más atrás todavía porque yo comencé a trabajar como periodista profesional comenzando en los años 60, 1962. Pero antes, en los años 50, que circulaban en Managua y apenas en otros departamentos de Nicaragua hasta 5 y 6 periódicos. Estuve ya conectado a ellos porque todos esos periódicos los vendí. La Prensa, La Estrella de Nicaragua, La Noticia, Flecha salía en la mañana, La Noticia salía muy noche, La Prensa y La Estrella de Nicaragua salían en la tarde y habían unos que otros periódicos, de modo que en Managua se podían leer 5 o 6 opciones. Algunas de ellas respondían a la tradición del periodismo que todavía conservaba la secuela del siglo anterior, de que quien tenía recursos y tenía vinculaciones políticas o aspiraciones políticas hacía un periódico. O sea que esos periódicos estaban al servicio de la aspiración política de sus dueños. Pero ya se había desarrollado también el periodismo comercial, ya La Noticia, que era el decano de la prensa en los años 50, y un periódico eminentemente comercial y muy popular. La Prensa, respondiendo un poco a las ideas conservadoras de su director, el doctor Pedro Joaquín Chamorro Zelaya, tenía una polémica constante con don Sofonías Salvatierra, intelectual liberal, en el diario Flecha. Es decir, los periódicos se movían entonces, primero en igualdad de condiciones técnicas. Todos tenían unas grandes armastotes que se llamaban linotipos, donde en lingotes pequeños, a base de plomo, y había que leer al revés porque en el plomo, del linotipo a la rama donde se armaba, se ordenaba en sentido contrario a la lectura de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha. Nos volvimos maestros en lectura al revés.
en esos años. Pero bueno, más o menos competían porque no tenían mayor desarrollo técnico y el mayor prestigio que tuviera alguno, como La Noticia, que era el que más circulaba, descansaba en la personalidad de su director y en unas que otras secciones la caricatura, los temas populares de los mercados y la política verticalmente liberal de su director. Pero eso fue poco a poco variando y en esto fue una pieza fundamental el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. El doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal regresa de México, donde se graduó de abogado, era el hijo del dueño de la prensa, fue codirector en cuanto vino y se trajo la idea del periodismo mexicano. El periodismo mexicano era de la foto grande en la primera página, del suceso grande, el titular conciso y fuerte. Ese tipo de periodismo no existía en Nicaragua y coincidió con algunos sucesos que dieron lugar. Hay un suceso famoso de una niña perdida que terminó siendo una especie de telenovela diaria. Yo vendía la prensa en ese año que fue 1949 y la gente te arrebataba el periódico porque quería saber todas las truculencias de un crimen que nunca existió, pero que todo el mundo vio en una cuartería donde ustedes lo podrán ver hace tantos años. Esa era una especie de telenovela, como les decía. Pero claro, el doctor Chamorro le unió el desarrollo técnico porque fue cambiando poco a poco los aparatos con que se editaba, incorporó otros nuevos, se trajo fotos internacionales a través de aparatos que captaban las fotos que las agencias internacionales daban. Entonces fue avanzando técnicamente sobre los otros periódicos. Ya a mediados de los 50, a finales y plenamente en comienzo de los 60, la prensa ya había dado un enorme salto y todos los otros periódicos se habían muerto porque ya no los buscaban los lectores frente a la competencia que la prensa les daba. Solo terminó quedando la prensa y el periódico de la familia Somoza, que era la familia gobernante, que por supuesto, aunque no circulaba o circulaba muy poco, era mantenido y siempre se mantuvo hasta el final del régimen somocista, subsidiado por su dueño. Pues la prensa, claro, también le unió la personalidad del doctor Chamorro, que comenzó, y una vez muerto su padre además, que se convierte en director, le comienza a poner la línea fundamental, vertical, fuerte, de un antisomocismo a toda prueba, irreductible. Y todavía, aunque con los primeros años se manejaba dentro, digamos, de la línea patronalista empresarial, de la visión periodística de esa época, aún con un predominio de la mentalidad más que todo de origen religioso, anticomunista, sin embargo, lo suficientemente abierta como para ir dándole parte también en los conflictos que el periódico atendía al sector trabajador. De modo que eso fue captando la simpatía popular y ya a mediados de los años 60 no había competencia alguna para la existencia de un periódico que pudiera de alguna manera disputarle la importancia al diario La Prensa. Saltándonos un poco, pero para cerrar este espacio, llegó un momento, digamos, en el último año normal del somocismo, en 1977, que ya la circulación de la prensa arañaba los 80.000 ejemplares diarios. Cuando Excelsior de México, entonces, con una millonada de habitantes, no llegaba a tirar 30.000 ejemplares. Y cuando en el Comercio de Quito o los grandes periódicos, El Mercurio de Chile, andaban oscilando más o menos por esa misma circulación con una gran capacidad de lectura, porque eran pueblos como Chile, como un poco más alfabetizados, con mayor capacidad de compra, pero tal fue la influencia que llegó a tener el diario La Prensa. Ahora, ¿cómo era en esos años 50, cuando vivían todos esos periódicos, y al comienzo de los años 60, los periodistas? Los primeros es decir que eran intelectuales, gente con una gran cultura general, vivían lo suficientemente informados de lo que pasaba nacional e internacionalmente, con una gran afición por escribir, la mayoría de ellos
también eran poetas, también eran novelistas, también eran escritores. Es decir, el periodismo nacía de una enorme vocación por las letras y quizás allá internamente, sin dárselo cuenta, muchos de ellos, una gran vocación también por comunicar, por la comunicación social. Por supuesto que también los envolvía otro mundo, eran unos periódicos muy lentos, la elaboración de los mismos dilataba bastante. Eso daba espacio como para que el periodismo también conformara casi toda su personalidad dentro de la bohemia. De modo que las cantinas y los periodistas, RN, Manolo Cuadra, HP Chico Borgen, todos eran como las direcciones en Managua, pues eran puntos de referencia en el periodismo nacional durante esa época. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir conversando con el doctor Danilo Aguirre. Estamos de regreso conversando con el doctor Danilo Aguirre Solís. Él nos está haciendo una remembranza desde su experiencia de cómo ha sido la evolución del periodismo nicaragüense y contándonos un poco cómo fue el nacimiento del Nuevo Diario. Queremos que nos cuente un poco de la figura de Pedro Joaquín Chamorro. Entendemos que su carácter fue muy importante para que un sector amplio de la población pudiera desahogar, digamos, muchas tensiones provocadas por un sistema dictatorial. Que nos cuente la experiencia que usted tuvo al trabajar junto a él desde el diario La Prensa, el diario que él dirigía, y que nos hable de cómo él se empeñaba pues, en hacer ese periodismo que a la dinastía, a la dictadura, pues de alguna manera le dolía mucho. Pero Joaquín Chamorro, desde los años que le hablaba cuando transformó el periodismo nicaragüense al transformar la prensa, fue también convirtiéndose en una figura fundamental en la política frente a la dictadura somocista, irreductible, y además con los años aumentó un rasgo muy particular de su carácter, que era la autenticidad. No le pedía a nadie que hiciera lo que él no podía hacer y jamás usaba la demagogia cuando quería que algo se practicara en favor de la causa que defendía. Y la prensa, a quien puso al servicio de la verdad y la justicia, como él estableció el eslogan, así lo cumplió durante todo el tiempo en que él estuvo a cargo de ese periódico. Pero mientras eso sucedía, pasó tortura, cárceles, casi momentos en que antes de asesinarlo intentaron hacerlo. En fin, había logrado sobrevivir a tantas cosas. Pedro Joaquín Chamorro fue asesinado a los 53 años de edad y comenzó en 1978 y comenzó a sufrir cárceles desde 1954. Entonces, la prensa y Pedro Joaquín Chamorro habían desarrollado tal influencia sobre la opinión pública y sobre los nicaragüenses que sus asesinos creyeron que era un asesinato que iba a pasar en 4, 5 o 6 días, como cualquier otro crimen. No midieron que Pedro Joaquín se había convertido en una especie de conciencia nacional. Casi todos los partidos políticos opositores, y eso yo lo miraba durante todos los años que estuve junto a él en la prensa, cómo llegaban a dirimir sus enfrentamientos, sus contradicciones. Casi podría decir yo que Pedro Joaquín en determinado momento ya estaba más allá del bien y el mal. Sin embargo, no era un hombre de política popular, de abrazar gente y glamuroso, de sexapil. Era un hombre firme con lo que pensaba y si no estaba de acuerdo con vos lo discutía. Eso no te hace un personaje político popular, pero sí hizo la conciencia de él. De modo que los que estábamos con él y que comenzamos a acompañarlo también en su transformación ideológica, que fue de ese anticomunismo que hablaba yo al principio, hasta ser el creador de la primera organización pluralista política de este país que se llama Unión Nacional de Liberación, donde por primera vez se incorporan sindicatos de todas las tendencias, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, pasando por socialcristianos, conservadores, liberales. Entonces, la muerte de Pedro fue de una conmoción nacional tal
que yo creo que en algún momento se tendrá que decir antes y después de la muerte de Pedro Joaquín Chamorro para hablar de la historia de Nicaragua. Efectivamente, habían unos factores que venían coadyuvándose para la destrucción de la dictadura, sobre todo los que encabezaba el Frente Sandinista. Sin embargo, había también toda una estela de patriotas que habían sido sacrificados en 54, en 56 y en 58 por derrocar a la dictadura. Los que hicimos todo eso a la orilla de Pedro, y estábamos a la orilla de Pedro, lógicamente, cuando el pueblo nicaragüense armado logra derrocar a la dictadura somocista, la prensa no podía hacer otra cosa más que un reflejo del nuevo régimen que sustituía a la dictadura somocista. Yo he de confesar a estas alturas que el pensamiento de Pedro, un pensamiento muy bien fincado en la necesidad de la transformación social de Nicaragua, económica y social, pero con un apego fundamental en la libertad y la democracia, que no se podía concebir ninguna transformación económica si no se sentaban las bases sociales y las bases democráticas, las instituciones democráticas, el Estado de Derecho en el país, eran tan valederas que quizás hoy son la principal divisa para poder redimir a Nicaragua. Entonces, bueno, el nuevo periódico, el que salió, la prensa de 79, comenzó a tener las contradicciones entre sus dueños, y la mayoría de los periodistas que estábamos al lado de la revolución, entre comillas se las pongo porque yo creo que Nicaragua no ha tenido nunca una revolución realmente, sino cambios bruscos de poder. Hace falta una verdadera revolución institucional. Entonces, se comenzaron a dar esas contradicciones. Algunas personas creyeron que era el momento de refugiarse en la prensa, los desplazados del poder por la derrota somocista, los que creíamos que no tenían cabidas esos, que sí debíamos defender la revolución. Bueno, 85% de los que componíamos la prensa, un día de tantos, impedimos que se destituyera a su director y a su subdirector, que era yo. Hicimos una huelga de 30 días y terminamos alquilando una máquina IBM de levantatexto, una máquina de medio pliego de fotomecánica en un edificio perforado a balazo de un compañero de trabajo, ahí donde está el Nuevo Diario, de un cuñado de uno de los dueños, unos de carpinteros, otros de albañiles. Comenzamos a ver cómo hacíamos un nuevo periódico, a editarnos en la única imprenta que quedó en Nicaragua después de 79, porque la de la prensa fue quemada, que estaba en León y era la del Centroamericano, el que hasta entonces era el decano del periodismo nacional y había desaparecido, un periódico que se editaba en León. Bueno, nosotros comenzamos a ver cómo sacábamos el periódico, y la gente en la acera nos preguntaba, ¿y cómo se va a llamar el Nuevo Diario? ¿Y cómo se va a llamar el Nuevo Diario? Porque bueno, eso de que apareciera un Nuevo Diario en Nicaragua ya era una novedad, porque la prensa desde los años 70 era absolutamente el único periódico dominante en el país, porque el periódico de la familia Somoza era de una ínfima circulación, de lectura obligada para los periodistas, pero de ínfima circulación. De modo que era una novedad de saber que iba a salir un nuevo diario. Y es que no podía haber otro periódico durante todos esos años. Yo fui parte de varios intentos porque no se daban las condiciones ni comerciales ni políticas como para que pudiera darse ese nuevo diario. Entonces una vez nos reunimos los que estábamos ahí y dijimos, bueno, si la gente pregunta cómo se va a llamar el nuevo diario, pues que se llame el Nuevo Diario. ¿Ah? Y de ahí cogimos el nombre. Por supuesto, recogimos los postulados de la revolución en ese momento. Me parece que algunos de los reclamos que la otra parte nos hicieron en su oportunidad hoy no dejan de tener su justicia, pero si me volvieran a colocar en el mismo momento, hace 30 años, hubiera tomado la misma decisión. Y hoy siempre estuviera celebrando el que nuestra criatura cumpla 30 años. Gracias, doctor, por explicarnos esa etapa del nacimiento del Nuevo Diario, que se fundó el 19 de mayo de 1980. Vamos a regresar con el doctor Danilo Aguirre Solís para que nos cuente cómo fue que se desarrolló la línea editorial de este periódico, cómo fue que fue tratando cada uno de los acontecimientos históricos que vinieron desde 1980 a la época. Ya regresamos.
Gracias por estar de regreso con nosotros. Continuamos conversando con el doctor Danilo Aguirre Solís, que nos está explicando el proceso de nacimiento del Nuevo Diario, que en este 2010 ya cumple 30 años desde su fundación. Queremos retomar, doctor, lo que nos decía en la última parte. Usted nos contaba un poco de, digamos, los acontecimientos políticos que definieron de alguna manera el nacimiento del Nuevo Diario, pero quería que nos contara también digamos, la parte anecdótica de cómo fue la decisión, cómo se tomó la decisión de la parte de la directiva del Diario de la Prensa para justamente decir vamos a tomar caminos diferentes y vamos a formar nuestro propio periódico. ¿Cómo fue esa parte? Queremos que la comparta con nosotros acá. Pues realmente comenzaron a darse contradicciones fuertes entre los redactores que constituíamos en su totalidad un sólido apoyo al nuevo gobierno nacido en 1979. Y los dueños, hay que recordar que la prensa era sociedad de varios hermanos, uno de ellos Pedro Joaquín muerto, habían quedado 4, otro de ellos ya le habían comprado el capital, solo eran 3. Y en esas 3 partes, 2 prevalecieron porque una de ellas era del que conmigo fundó el Nuevo Diario, el ingeniero Javier Chamorro, que era el director de la prensa y yo era subdirector. O sea que cuando nos venimos se vino el director, el subdirector, casi todo el personal, y yo recuerdo que hasta teníamos una mascota que se vino encabezando el desfile sobre la carretera norte hacia el lugar donde hoy estamos en el Nuevo Diario. Esas contradicciones eran lógicas. Realmente la revolución en alguna medida daba pasos sobre la transformación de Nicaragua, aunque daba otros pasos también que ya comenzaban a adivinar la figura de él resumir las libertades en manos de la decisión de algunas personas. Eso, en un momento en que todo tu interés es maquillar la revolución, todos creíamos en una lucha de tantos años, tanta sangre derramada, no podíamos creer que en ese camino no íbamos a sufrir equivocaciones, y menos cuando comenzaba a darse. De modo que apoyamos fundamentalmente la revolución, Javier Chamorro apoyó la revolución, el subdirector del periódico que era yo igual, y inmensamente todo el personal. Un día de tantos, el resto de la directiva, lógicamente eran mayoritarios, destituían al director y al subdirector. Yo todavía pensé cambiar la esquelita que un editor estaba poniendo de la institución por una reiterativa y confirmativa que seguíamos siendo en nuestros cargos, pero los trabajadores, que en este caso casi siempre son vanguardia en el pensamiento de estas transformaciones, me dijeron, pero mira, doctor, de una vez definámonos esto, tomémonos la prensa, y nos quedamos ahí un mes en huelga, no salió el periódico, hubo negociaciones y al fin salimos con lo que se pagaba en esa época, un mes de salario, y con eso nos fuimos a fundar el Nuevo Diario, la parte fundamental del capital de Javier Chamorro, que lo sacó de la prensa, un préstamo que adquirimos, y el esfuerzo y la experiencia gigantesca que ese personal que venía con tantos años de trabajar en la prensa para poder hacer un nuevo periódico. Eso fundamentalmente fue, por supuesto, que estamos hablando de 1980. De 1980 a la fecha, el perfil del Nuevo Diario ha venido teniendo una secuela de transformaciones, guiadas casi siempre por el mismo espíritu con que los periodistas habíamos luchado gremialmente contra la dictadura. Desgraciadamente en Nicaragua, la historia de Nicaragua y del periodismo ha sido el poder frente a la prensa libre. Tiene irisipela el poder por la prensa independiente. Todo le molesta, quisiera que estuviera llena de halagos, de adulaciones, y el periodista que se precia de independiente y de libre no puede estar bajo esa tutela. Y lógicamente comenzamos a chocar. Esa ha sido la historia del periodismo en Nicaragua y desgraciadamente todavía lo sigue siendo. La parte que pudiéramos dedicar a recreación, a atender a nuestras comunidades, a las investigaciones, que hacen un periodismo delicioso que yo todavía a las alturas de mi vida quisiera poder hacer, tengo que dedicarle un enorme porcentaje a enfrentarme a los desafíos que nos impone el uso y abuso del poder. Doctor, desde sus inicios el Nuevo Diario se caracterizó por ser abiertamente sandinista desde sus inicios. Han pasado muchas cosas, han pasado muchos eventos, y hoy al periódico se le critica, o se le señala más bien,
por ser uno de los más críticos al partido de gobierno que está actualmente en el poder, que es el Frente Sandinista. ¿Cómo entender esa crítica que se le hace a ustedes? ¿Cómo entender ese cambio? Hubo un cambio de línea editorial que fue lo que ahora generó, en cierto modo, cierta confusión a la audiencia desde su nacimiento y ahora esta actitud que mantiene el periódico. Bueno, te lo digo sucintamente. Esos primeros años fueron de maquillaje a la revolución, todo nos parecía bien. El sandinismo que nosotros respaldábamos, lo mirábamos conjugado en las acciones de gobierno. Después se fueron dando las acciones críticas. El Nuevo Diario fue sometido a censura, igual que el Diario de la Prensa durante los años 80. A medianoche teníamos que llevar a la dirección de medios de los periódicos. Claro, no nos censuraban, lo que censuraban a la prensa, que ya era un proyecto enemigo de la revolución. Nos censuraban a nosotros el ejercicio crítico que de alguna manera tratábamos de hacer filtrar en las informaciones del periódico, porque ya las situaciones que se daban chocaban con nuestros principios como viejos periodistas luchadores por la libertad. Cuando fueron avanzando los años 80, ya al final el periódico había ido adquiriendo un perfil mucho más independiente. De modo que la derrota del Frente Sandinista en 1990 no nos agarró a nosotros aferrados a concepciones sandinistas de 1979, ni a concepciones autoritarias ni verticalistas que se habían desarrollado durante esos años. Tampoco nos halló al otro lado. Estábamos cruzando umbrales que para nosotros eran decisivos, pero ya marcaban el perfil. De modo que no tuvimos que hacer grandes esfuerzos para desde 1990 en adelante ir dándole al periódico una imagen que volviera a atraer la voluntad popular hacia nosotros, que no nos vieran como regresivos al sistema que acababa de terminar. Y además también así lo hacíamos en el seno del Frente Sandinista. En el seno del Frente Sandinista se dio una gran decisión en 1994. No es cierto que el señor Ortega se quedó solo después de 1990. Estuvimos ahí hasta el Congreso de 1994, pero con dos posiciones. Uno, que creíamos que se podía recuperar el aprecio popular, que se podía volver a recuperar toda esa fuerza que se había tenido y volver a intentar hacer una transformación social en Nicaragua en libertad, y los que creían que sí se podía volver a acceder al poder a través de las truculencias, a través de todos los caminos y los asaltos a las instituciones como se ha dado en todos estos años. Unos nos fuimos por un lado y otros nos fuimos por el otro. Y los que nos fuimos por el lado de recuperar ese anhelo de transformar Nicaragua por el camino de la libertad, de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho, fuimos los que nos quedamos en el Nuevo Diario. De modo que el Nuevo Diario sigue siendo un periódico firmemente creyendo que Nicaragua, un país pobre, atrasado, sometido por su clase política, necesita radicalmente cambiar en sus estructuras económicas y sociales, pero que nada de eso se puede hacer sin libertad, sin democracia y sin Estado de Derecho. Pero ahora se le señala de oligarca, de medio de la derecha, de panfleto. ¿Por qué estos calificativos tan duros cuando ustedes eran parte del equipo, del pensamiento? Bueno, yo creo que esa es parte de la retórica que siempre ha usado el poder, pues. Yo les contaba que vendí todos esos 5 periódicos allá a finales de los años 40, de modo que yo soy un oligarca nacido de los vendedores de periódicos, pues. Y me imagino que todo es una forma de descalificar al adversario, pues. Y creen que el pueblo nicaragüense, eso es una burla a la inteligencia del pueblo nicaragüense, creer que todo el que se opone a determinadas acciones del gobierno, no a todas, pues, porque uno no es crítico por ser crítico, necesariamente tiene que ser oligarca, vender patria, imperialista y todas esas concepciones, pues. Y me da risa a mí porque quienes a veces los oigo hablar y decir esas cosas, yo los he conocido en otro tipo de discusiones en el pasado, precisamente colocados en aceras diferentes a las que nosotros estamos ahora, pues. Gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la última parte de la conversación con el doctor Danilo Aguirre Solís. En esa parte vamos a conversar sobre cómo aprecia él el desarrollo de las nuevas tecnologías y cómo se podría lograr una conjugación con los medios tradicionales. Ya regresamos.
Estamos de regreso con el doctor Danilo Aguirre Solís. Ahora vamos a conversar con él sobre su visión del desarrollo de las nuevas tecnologías en estos tiempos, de las nuevas aplicaciones como Internet, Facebook y todos estos elementos que de alguna manera están cambiando nuestra manera de comunicarnos. Doctor Aguirre, ¿qué le están enseñando las nuevas tecnologías de la información al periodismo tradicional? Hay un fenómeno biológico, pues, en que las tecnologías son inversamente proporcionales a las edades de las personas, de tal modo que la evolución tecnológica que ha podido tener el Internet, el Facebook y todo eso, lo domina más la gente que tiene menos edad que la gente que tiene mayor edad. Parece increíble, pero es un fenómeno que yo diría biológico. Y esto, si lo dirigimos hacia el periodismo, también tiene su manera de verlo. Yo, por ejemplo, no me siento cómodo, puedo estar haciendo y transformando alguna nota en la computadora, pero cuando necesito profundizarme con lo que estoy haciendo para producir un título, tengo al oído una máquina de escribir que el solo estarla viendo y el solo estarla tecleando parece como que me inspirara para hacer lo que he hecho durante casi 50 años. Pues. Pero son cuestiones personales. Yo creo que en realidad, en general, el periodismo ha tenido enormes transformaciones y ha venido a demostrar, además, que no hay nada que se quede estancado. Cuando creemos que ya se ha agotado lo que hasta ahora un momento hemos visto, a la vuelta de la esquina está una nueva transformación y camina a una velocidad asombrosa. Y creo que las generaciones periodísticas tienen que caminar a ese mismo ritmo. Pero ese es un ritmo tecnológico. Hay que escribir en el Internet, hay que tener su página web, hay que manejar todo lo que la tecnología moderna nos da. Pero yo creo que ninguno de esos avances tecnológicos puede dejar abandonados algunos principios fundamentales del periodismo. El buen escribir, el ilustrarse, el manejar una cultura general, el manejar el lenguaje coloquial de nuestro pueblo y el ponerle las noticias, como yo decía en otra charla, las noticias tienen letra y espíritu. No hay asepsia en la noticia, por mucho que le escribas dentro de la tecnología más avanzada, tenés que ponerle el espíritu, tenés que ponerle la malicia, el antecedente, las consecuencias, la ilustración con que vos querés llevar en tu comunicación social a quien te está leyendo o viendo o escuchando. De modo que yo creo que el desarrollo tecnológico, que es absolutamente necesario en la disciplina periodística y en todas las disciplinas de la naturaleza humana, tiene que caminar a la par de valores que no ceden frente a esa tecnología, y en el periodismo son valores fundamentales: la libertad, la independencia, la capacidad de comunicarse sin tropiezo, el no manipular la información, el no dejarse manipular a su vez, el de tratar de ser de alguna manera lo más transparente y decente en el ejercicio de la profesión, donde le escribás y como le escribás, siempre va a ser igual. Agradecemos estas valoraciones. Ahora queremos tener un espacio de preguntas y respuestas con algunos de los compañeros, estudiantes que están acá. Tienen la oportunidad de preguntarle alguna inquietud que tengan al director fundador del Nuevo Diario, el doctor Danilo Aguirre Solís. Mi nombre es Sergio Cabrales, soy estudiante de comunicación de primer año. Mi pregunta es la siguiente. Según un sondeo que hemos estado realizando durante la última semana, los estudiantes de comunicación hemos sido partícipes de una serie de críticas que se le han dado al periódico. Se le ha dicho que es sensacionalista. ¿Cómo responde usted a esas críticas? Buenas tardes, mi nombre es Rafael Alberto López Bravo, soy estudiante de comunicación social de primer año. Primero que nada quisiera felicitarle por el espíritu emprendedor con el cual fundó el Nuevo Diario, lo cual es una cualidad digna de mirar de un ser humano. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo hace el Nuevo Diario para medir el impacto que tiene en la sociedad nicaragüense, señalando que después de 30 años los temas de mayor abordaje siguen siendo la pobreza, la dictadura, la guerra y la política? Buenas tardes, mi nombre es Ariana Maguire. Actualmente en Nicaragua vemos como la mayoría de medios de comunicación está siendo manipulada políticamente. ¿Realmente el Nuevo Diario conserva la imparcialidad para defender la libertad? ¿Y cuáles son las acciones que el Nuevo Diario realiza para garantizarle a los receptores calidad en la información que publican? Eso es sensacionalista, bueno, es un mote que cargamos desde el comienzo, desde que se inició el Nuevo Diario.
Y yo diría, como les contaba el cuento de la prensa desde que se inició la prensa, cuando el doctor Chamorro la transformó, el hecho de presentar la noticia con un titular grande, expresivo y que de alguna manera sea la síntesis del contenido de la información, expresado de manera combativa, tocando el corazón. Vos no podés decir, se murieron 6 compañeros ahogados en el río de Tecolostote. Tenés que decir, murieron salvando, porque tenés que retratar el sacrificio con que esos muchachos y esas 2 muchachas hicieron ese día. Vos no podés decir que Chávez ganó la elección porque ganó 95, 98 escaños y la oposición 65. Tenés que contar la totalidad de los votos que en la elección parlamentaria daba y decir Venezuela está partida. Y cuando decís que Venezuela está partida, no decís que 52% estuvo de un lado y 48% del otro, sino que además de estar dividida en opinión, está enfrentada en un continuo choque de opinión entre esas 2 partes. Esa manera del Nuevo Diario, que lo ha tenido desde su primer número hasta el último, de recoger la esencia de la noticia y volcarla con el vigor y la fuerza para que pueda tener la conmoción. Vos no podés decir aparecieron 3 cadáveres, tenés que decir que son 3 ejecuciones y después tenés que decir ejecutados por uniformados militares. Y si no lo decís con esas palabras, con esa fuerza, creo yo que no estás respondiendo a la esencia periodística que el pueblo nicaragüense te reclama. Eso te lo califican de sensacionalista, porque aquello del cuento de que presentaba que hacías la noticia roja y todo eso, eso se da en televisión todavía, pero no se da en el Nuevo Diario. Nosotros desde hace mucho tiempo, incluso en el diario La Prensa, se separaron las noticias que de alguna manera tienen que ver con lo que llaman nota roja, y tienen unas páginas de sucesos. El que las quiera leer, las lee; el que las quiera leer, no, a menos que tenga el suceso una enorme trascendencia, puede ir en primera página. Sobre todo, no solo porque es una nota roja que no lleva ningún ejemplo a la sociedad edificante, sino porque generalmente lo que se retrata es a nuestros estratos sociales más bajos. Y eso es una especie de morbo, eso es una especie de intromisión en las clases populares, donde en todas las clases se dan ese tipo de delitos, pero desgraciadamente las que salen más a flote son esas. En cuanto a la otra pregunta, sobre la agenda que maneja el Nuevo Diario, desgraciadamente nosotros no podemos manejar una agenda distinta a la de este país. Este país sigue siendo pobre, atrasado, cada día vemos más niños en los semáforos, cada vez nos damos cuenta de que con el efecto de una lluvia muy fuerte o de una sequía muy fuerte, hay hambre, hay miseria en el campo que se transmite al precio de los mercados. Ese es un ciclo que no para en Nicaragua desde que nacimos a la independencia o desde que nosotros tenemos uso de razón. Entonces retratar la miseria, retratar una educación que no alcanza ni siquiera el 3.5% del Producto Interno Bruto del país, cuando en países como Uruguay es el 20, el 17, y en Centroamérica incluso algunos ya han alcanzado el 7%. Cuando nosotros seguimos exportando ahí un poquito de más de $1.000 millones, y ya Costa Rica exporta casi $10.000 millones, Honduras, que era más atrasado que nosotros, está llegando a 3.000. Entonces, ese es el retrato de Nicaragua, y desgraciadamente nosotros somos medios. Los medios de comunicación somos la correa de transmisión entre lo que sucede en el país y lo que el público quiere leer, quiere indagarse. Y entre ellos fundamentalmente está la política, porque si hay algún causante de todo ese atraso de Nicaragua, es la clase política, porque no me van a decir que Nicaragua tiene menos recursos o que es menos inteligente la gente de Nicaragua que la gente de Suiza o de Holanda, que no tiene ni la mitad ni la cuarta parte de los recursos que nosotros tenemos. Lo que tenemos nosotros es un atraso político ancestral, una clase política atrasada y corrupta que ha condenado a este país a que las agendas en los periódicos no se salgan de eso, porque no podemos dejar de insistir sobre eso. Finalmente también no estamos efectivamente, con la tercera pregunta, no estamos exentos, no solo de la manipulación, sino de los propios errores. Nos podemos equivocar e incluso de repente, de buena fe, podemos caer en alguna manipulación. Yo les juro que en el Nuevo Diario cualquiera de esas cosas que ocurren porque sucedieron sin mediar la voluntad ni de sus periodistas ni de sus editores.
porque lo que tenemos por delante, que son los muchachos que van a buscar las noticias, y Mauricio, que trabajó con nosotros, y Neri, saben, nunca se les dijo traer tal noticia o darle determinado sesgo a esa noticia. Llevan la noticia se corrige, se edita y se da. Pues algunas veces podemos haber incurrido errores, pero las líneas fundamentales del periódico, el tratar de determinar que no puede una Corte Suprema, por ejemplo, decir que la Constitución es inconstitucional, o no puede un presidente que no puede legislar de repente aparecer dando un decreto para mantener a 25 personas en sus cargos después de los plazos vencidos de la Constitución. Eso tenemos nosotros que decirlo con toda claridad, con toda afinidad, porque así lo necesita recibir el pueblo nicaragüense, y eso estoy seguro que no nos equivocamos. Doctor Danilo Aguirre, ha sido un enorme placer que nos haya compartido todas estas experiencias, toda esta anécdota referente a la evolución del Nuevo Diario en sus 30 años, que cumple en este año 2010. Queremos agradecerle y bueno, ha sido un placer. Gracias, muchachos. Gracias a todos ustedes y esperemos que hayan disfrutado de esta conversación con este periodista de una gran trayectoria y hasta pronto en una próxima ocasión. Gracias.